La nave interestelar Astronoma se deslizaba silenciosamente a través de la inmensidad del espacio. Su elegante superficie reflectante era un testimonio de la tecnología avanzada de la raza Arten. A bordo, un grupo de estudiantes arrianos se preparaban para su llegada a la Tierra, un planeta observado durante mucho tiempo pero con el que su especie nunca había interactuado directamente. Sara, una joven y curiosa arriana, estaba de pie en la ventana, sus 4 ojos admiraban los colores arremolinados de la Vía Láctea. La Tierra, murmuró, su voz teñida de emoción y aprensión. Finalmente, lo veremos por nosotros mismos. El profesor Malor, un experimentado explorador e historiador, se acercó a Sara. Sus dedos alargados tocaron suavemente su hombro, un gesto de aliento. Sí, Sara. Nuestra misión es estudiar y comprender la historia de la Tierra, en particular su historia de combate, que no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Los estudiantes se habían estado preparando para este viaje durante años. Los Arthens valoraban el conocimiento por encima de todo y la compleja historia de conflictos y guerras de la Tierra era un tema de gran interés. La misión tenía como objetivo recopilar datos, analizar tácticas de combate humanas y comprender el significado cultural de la guerra en la Tierra. A medida que los astrónomos descendían a la atmósfera terrestre, los estudiantes fueron informados sobre su primer destino, un archivo remoto en los Alpes suizos. Este archivo, oculto a la vista del público, contenía amplios registros de guerras humanas que databan de miles de años. El aterrizaje fue suave y los estudiantes desembarcaron. Sus esbeltas formas de tonos azules se movían con gracia en la gravedad de la Tierra. El aire era fresco y frío, un marcado contraste con el clima templado de Arthria. El profesor Malcor lideró el camino. Sus ojos escanearon el paisaje. Recuerden que estamos aquí para observar y aprender. No interfieran con el mundo humano. Malcor les recordó mientras se acercaban a la entrada del archivo. Dentro del archivo había un laberinto de estantes llenos de manuscritos antiguos, registros digitales y artefactos históricos. Los estudiantes se dividieron en grupos, cada uno con la tarea de explorar una era diferente de la historia del combate humano. El grupo de Sara fue asignado al período medieval. Navegaron por los pasillos poco iluminados. Sus escáneres avanzados traducían en los ojos de Sara, se abrieron de par en par al leer sobre las cruzadas, la guerra de los 100 años y las guerras de las rosas. Los humanos eran implacables. Sara notó que su voz resonaba en el archivo silencioso. Sus batallas estaban impulsadas por una compleja mezcla de ideología, política y ambición personal. Su compañero Lauren asintió con la cabeza en acuerdo. Es fascinante cómo su tecnología evolucionó junto con sus estrategias de combate. Miren esto, dijo sosteniendo una representación digital de un arma de asedio medieval. Desarrollaron estas intrincadas máquinas para abrir brechas en las fortificaciones. A medida que los estudiantes profundizaban en los registros, comenzaron a ver patrones en la guerra humana. Los motivos detrás de los conflictos eran variados, pero había una amenaza común de poder de supervivencia y, a veces, pura desesperación. Talia, otra estudiante, se topó con una sección que detallaba el período del Renacimiento. Esta era vio un cambio significativo. Notó que los avances en ciencia y tecnología comenzaron a influir en la guerra. Las armas de fuego y los cañones reemplazan a las espadas y los arcos. El profesor Malor se unió a ellos. Sus ojos reflejaban el brillo de Sara. Reflexionó sobre esto mientras se movía a una sección diferente del archivo, una que narraba las guerras mundiales. La magnitud de estos conflictos era asombrosa. Los registros detallaban la movilización de naciones enteras, el desarrollo de armas devastadoras y el profundo impacto en la población civil. ¿Cómo podrían soportar tal devastación? Sara se preguntó en voz alta, su voz teñida de dolor, la pérdida de vidas, la destrucción de ciudades enteras. El profesor Malor le puso una mano reconfortante en el hombro. La humanidad es resistente a pesar de los horrores de la guerra, siempre han encontrado formas de reconstruir y avanzar. Esta resistencia es algo de lo que podemos aprender a medida que pasaban las horas. Los estudiantes continuaban su investigación, cada nuevo descubrimiento aumentaba su comprensión de la historia del combate humano. Estaban asombrados por el ingenio y la adaptabilidad de los humanos incluso frente a dificultades inimaginables. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse sobre los picos nevados de los Alpes suizos, los estudiantes se reunieron para compartir. Sara presentó un resumen de los períodos medieval y renacentista mientras otros detallaban su investigación sobre las guerras mundiales y los conflictos modernos. El profesor Malor escuchó atentamente su expresión reflexiva. Nuestro estudio de la guerra humana no se trata solo de comprender su pasado, se trata de reconocer las complejidades de su naturaleza. Los humanos son capaces de una gran destrucción, pero también de una compasión e ingenio increíbles. Los estudiantes asintieron con la cabeza. Sus mentes zumbaban con el conocimiento que habían adquirido.
La misión apenas había comenzado, pero ya sentían una conexión profunda con el planeta y su gente. Mientras se preparaban para dejar el archivo, Sara miró el cielo que se oscurecía. Hay mucho más que aprender, dijo suavemente. No puedo esperar a ver qué más descubrimos. Con un sentido de propósito y anticipación, los estudiantes de Arthur regresaron a su nave listos para embarcarse en la siguiente fase de su misión. El viaje apenas había comenzado y estaban ansiosos por descubrir los secretos de la historia del combate humano y, al hacerlo, tal vez aprendieron algo profundo sobre ellos mismos. Sara y su equipo navegaron a través de los densos registros del siglo XX, el aire frío de los archivos les mordía la piel mientras examinaban archivos de datos, hologramas y documentos físicos. Cada pieza revelaba una nueva capa de la historia humana. La magnitud de las guerras mundiales los asombró, la guerra de trincheras, las batallas aéreas, los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, la brutalidad y los avances tecnológicos los dejaron asombrados. Lauren activó una proyección holográfica de un campo de batalla, soldados en trincheras empapadas de barro, el rugido ensordecedor de la artillería, y los cielos llenos de humo cobraron vida a su alrededor. La Primera Guerra Mundial, dijo, su voz teñida de incredulidad, millones de vidas perdidas en meros metros de tierra. Sara miró con los ojos muy abiertos con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo se las arreglaron con una masacre tan implacable? Preguntó. Parece que no tenían otra opción, o respondió unirse al grupo. Duty National ISM y, a veces, la mera supervivencia los impulsó a avanzar. El registro pasó a la Segunda Guerra Mundial, destacando los rápidos avances en tecnología militar, tanques, los aviones de combate y la guerra naval se desarrollaban ante ellos. Lauren señaló un esquema de una máquina Enigma. Este dispositivo fue crucial para descifrar códigos, lo que dio a los aliados una ventaja significativa. Talia examinó otra pantalla y agregó, la tecnología del radar revolucionó la defensa aérea. La batalla de Gran Bretaña es un testimonio de eso. Malor asintió con la cabeza. El ingenio humano bajo presión. Es notable cómo el conflicto aceleró su progreso tecnológico. A medida que se adentraban en la era de la Guerra Fría, la tensión entre las superpotencias se hizo palpable. Los estudiantes analizaron la crisis de los misiles de Cuba, la carrera espacial y las guerras por poderes libradas en varios continentes. Los dedos de Sara trazaron la representación holográfica de un misil nuclear. El concepto de destrucción mutua asegurada. Vivir bajo la amenaza constante de aniquilación. ¿Cómo lograron una existencia tan precaria? La paranoia y la diplomacia son medidas desiguales. Malor dijo que el equilibrio de poder era delicado, pero los obligó a explorar el espacio y la tecnología de maneras sin precedentes. Su investigación los llevó a la Guerra de Vietnam, un conflicto que contrastaba marcadamente con las batallas a gran escala de las guerras mundiales. Las tácticas de los gorilas, las densas selvas y el impacto psicológico en los soldados eran evidentes. Talia destacó el papel de los medios en la formación de la percepción pública. La televisión trajo los horrores de la guerra a los hogares de las personas y cambió la forma en que las sociedades veían los conflictos. Lauren agregó que las protestas y el movimiento contra la guerra mostraron un cambio significativo en la opinión pública y el poder de la acción colectiva. Luego dirigieron su atención a finales del siglo XX y principios del XXI, las guerras del Golfo, la guerra contra el terrorismo y el auge de los drones. La guerra pintó un retrato del combate moderno. Sara examinó un esquema de drones, sistemas no tripulados, ataques de precisión y guerra cibernética. El campo de batalla ha evolucionado más allá de la presencia física. De hecho, Malor dijo que la guerra se ha vuelto más sobre información y tecnología que sobre números y potencia de fuego. Los estudiantes descubrieron documentos sobre el impacto psicológico de la guerra moderna, el trastorno de estrés postraumático, TEPT, el uso de empresas militares privadas y los dilemas éticos de las armas autónomas fueron meticulosamente detallados. Talia reflexionó sobre estos nuevos datos. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la complejidad de sus preguntas éticas y morales. Sí, Malor estuvo de acuerdo. La guerra ya no se trata solo de ganar o perder, se trata de las implicaciones más amplias en la cultura de la humanidad y el orden global. Su exploración reveló la naturaleza interconectada de los conflictos globales, los intereses económicos, las ideologías políticas y los choques culturales, todos jugaron papeles en las guerras que estudiaron. Sara, sumida en sus pensamientos, reflexionó en voz alta. Los humanos están impulsados por una variedad tan diversa de motivaciones. Comprender sus conflictos nos da una visión más profunda de su propia naturaleza. Lauren asintió y respondió, es un tapiz de ambición, miedo, innovación y supervivencia. Cada hilo es crucial para el todo. Mientras se preparaban para mudarse a su siguiente ubicación de investigación, los estudiantes sintieron un profundo respeto por la resiliencia y la complejidad de la historia humana.
Solo habían arañado la superficie, pero cada descubrimiento los acercó a comprender la intrincada red del combate humano y su impacto en la civilización. El archivo frío y silencioso había compartido sus secretos. Los Arthans con más preguntas que respuestas y sedientos de explorar más, Sarah y su equipo viajaron al bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York, donde les esperaba la siguiente fase de su investigación. Oculto debajo del Museo Metropolitano de Arte había un depósito secreto de artefactos y registros, una colección que abarcaba toda la amplitud de la historia humana. Al descender al archivo subterráneo, fueron recibidos por filas y filas de artefactos meticulosamente conservados. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y metal pulido. Los ojos de Sarah brillaron con curiosidad mientras se acercaba a una exhibición de armas antiguas, cada pieza contaba una historia propia. La mirada de Lauren se posó en un conjunto de armaduras medievales, cada uno de estos trajes estaba hecho a medida y a menudo pesaba más de 30 kilogramos. Imagínense la resistencia necesaria para luchar con ese equipo. Sarah examinó una colección de espadas, sus bordes afilados hasta una agudeza mortal, la artesanía es extraordinaria, cada detalle habla de la habilidad de los herreros. Mientras tanto, Talia se sintió atraída por una sección diferente del archivo donde había una variedad de uniformes de diferentes épocas y naciones. Se exhibieron, pasó sus dedos sobre la tela de una chaqueta de paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial. Estos uniformes eran más que solo protección, eran símbolos de identidad y orgullo. Malor se unió a ellos sosteniendo un libro que narraba la evolución de la estrategia militar. Mira aquí, dijo señalando un diagrama de la formación de banco utilizada por los soldados griegos antiguos. Este fue un ejemplo temprano de combate coordinado donde la unidad y la disciplina fueron clave. Su exploración los llevó a una sección dedicada a la guerra naval, modelos de barcos desde los antiguos a los modernos portaaviones, llenaron la habitación. Lauren activó una pantalla holográfica de la batalla de Trafalgar. Las batallas navales eran una mezcla de estrategia y poder bruto, controlar los mares a menudo significaba controlar el destino de las naciones. La atención de Sarah fue captada por un modelo detallado de un submarino. Estos buques submarinos revolucionaron la guerra naval introduciendo el sigilo y la sorpresa como elementos críticos. Adentrándose más en el archivo, se encontraron con un área enfocada en los aspectos culturales de la guerra. Pinturas, poemas y canciones creadas durante tiempos de conflicto adornaban las paredes. Talia leyó en voz alta un poema escrito durante la Guerra Civil Americana, su voz resonando en el espacio silencioso. Incluso en medio de la violencia, los humanos encontraron formas de expresar sus emociones y lidiar con el caos que los rodeaba. Malor asintió. El arte y la cultura son ventanas al alma humana, revelan el impacto más profundo de la guerra más allá del campo de batalla. Su viaje los llevó a una sección sobre inteligencia y espionaje, documentos desclasificados, dispositivos y disfraces utilizados por espías a lo largo de la historia estaban en exhibición. Lauren recogió una cámara en miniatura escondida en un bolígrafo. Los extremos a los que llegaron para obtener información es asombroso. Sarah examinó un mensaje codificado interceptado durante la Guerra Fría. El espionaje era un juego de ingenio y engaño. La confianza era un bien escaso. Los estudiantes luego centraron su atención en los avances tecnológicos impulsados por las necesidades de la guerra, se maravillaron ante el rápido desarrollo de dispositivos de comunicación, tecnologías médicas e ingeniería. Hazañas. Talia levantó una radio portátil de la Segunda Guerra Mundial. Este dispositivo fue crucial para coordinar tropas y estrategias en tiempo real. Malcor añadió: la necesidad es la madre de la invención. Muchas de estas tecnologías tenían aplicaciones mucho más allá del campo de batalla, dando forma al curso de la civilización humana. A medida que continuaban explorando, Sarah se sintió atraída por una exhibición sobre los efectos psicológicos de las cartas y registros de terapia de War Diaries. Pintaban una cruda imagen del costo humano del conflicto. El trauma sufrido por soldados y civiles por igual es profundo, dijo suavemente. La guerra deja cicatrices que duran mucho después de que las batallas han terminado. Lauren leyendo la carta de un soldado a casa, dijo que estos relatos personales añaden un elemento profundamente humano a nuestra investigación. Nos recuerdan que detrás de cada estadística hay una persona con sueños, miedos y seres queridos. Malcor puso una mano sobre el hombro de Sarah. Comprender el espectro completo de la guerra, desde las grandes estrategias hasta las luchas personales, es crucial, es lo que nos da una imagen completa de la historia humana. El equipo pasó incontables horas en el archivo absorbiendo la riqueza de información y obteniendo nuevos conocimientos sobre la naturaleza multifacética del conflicto humano. Cada artefacto, cada documento, cada historia agregó una nueva capa a su comprensión. Estaban juntando las piezas de un rompecabezas complejo que revelaba la resiliencia, el ingenio y la complejidad de la raza humana. Cuando finalmente emergieron de las profundidades del archivo, la energía vibrante de la ciudad de Nueva York los rodeó. La experiencia había profundizado su respeto por el intrincado tapiz de la historia humana y sintieron una determinación renovada para continuar su exploración. La bulliciosa ciudad que los rodeaba era un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad en constante evolución y adaptación frente a los desafíos.
Su próximo destino fue Washington, D.C., donde visitaron el Museo Nacional de Historia estadounidense. Aquí, los estudiantes se centrarían en la era moderna de la guerra y los avances tecnológicos que habían remodelado el combate. En el corazón del museo, encontraron una exhibición dedicada a la evolución tecnológica de la guerra en el siglo XXI, drones, herramientas de guerra cibernética y sistemas de armas autónomos se exhibieron junto con explicaciones detalladas de su desarrollo y uso. Sara examinó un dron. Elegantes y silenciosos suspendidos en el aire, estos dispositivos representan un cambio significativo en la forma en que se libran las guerras, dijo, las operaciones remotas, los ataques de precisión y la vigilancia, todo ello controlado desde miles de kilómetros de distancia, añadió Lauren, y con ello un nuevo conjunto de cuestiones éticas, la distancia entre el operador y el campo de batalla reduce el coste humano inmediato, pero aumenta el potencial de desapego de las consecuencias cercanas. Talia estudió una sección sobre la guerra cibernética, el campo de batalla ya no es solo físico, las naciones pueden entre sí con códigos, alterando la infraestructura, robando secretos y sembrando el caos sin que se dispare un solo tiro. Alor asintió pensativamente, la información se ha convertido en el arma más valiosa, la capacidad de controlar y manipular datos es tan crucial como cualquier fuerza física. Su exploración también abordó el aspecto humano de la guerra moderna, los testimonios de los veteranos y los artefactos personales pintaron una imagen vívida del costo psicológico de los conflictos contemporáneos. Sara leyó una carta de un soldado en Afganistán que detallaba los desafíos de la reintegración a la vida civil, las heridas invisibles de la guerra es tan devastadora como las visibles, comentó. Lauren señaló una exhibición en El Mundo. La crisis de refugiados es una consecuencia directa de los conflictos modernos, el desplazamiento de millones de personas, el costo humano de la guerra se extiende mucho más allá del campo de batalla. Cuando concluyeron su investigación, los estudiantes se reunieron para reflexionar sobre sus hallazgos, la profundidad y la complejidad de la guerra humana eran asombrosas, pero también lo eran la resiliencia y la adaptabilidad de la humanidad. Sara miró a su equipo, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza dual de los humanos, su capacidad de destrucción y su capacidad igualmente profunda para la innovación y la recuperación. Malor agregó que esta comprensión no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también ofrece lecciones sobre la resolución de conflictos, el valor de la empatía y la importancia de las consideraciones éticas en los avances tecnológicos. El equipo dejó el museo con un profundo sentido de logro y una nueva apreciación por la intrincada red de la historia humana. La misión había revelado no solo la mecánica de la guerra, sino la esencia de la humanidad misma, compleja, resistente y en constante evolución, mientras se preparaban para regresar a su mundo natal. Llevaban consigo las historias y lecciones de la tierra, un testimonio del espíritu perdurable de su gente, el viaje los había transformado, dejando una marca indeleble en su comprensión de la cultura del conflicto y la condición humana.